Bien, Hebreos capítulo 3, versículo del 7 al 19. Este es el mensaje número 10 que yo he titulado Yo cuido tu corazón. Ok, la palabra de Dios comienza diciendo: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto, se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la tentación, en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Que el Señor bendiga su palabra, que pueda ayudarnos hoy a comprender lo que Él tiene que decirnos. Posiblemente, hermanos, usted estos días ha estado escuchando mucho estas dos líneas, estas dos tendencias. Yo me quedo en casa y quédate en casa. Son dos tendencias, no solamente de Perú, sino del mundo entero, o bueno, específicamente de la parte hispanoamericana, que nos invitan a que nosotros nos quedemos en casa. Es una forma como llamarnos la atención unos a otros para permanecer en nuestras casas a fin de evitar salir y contagiarnos del COVID-19 que hoy estamos luchando contra él. Y es que estas dos frases llevan de fondo algo, un principio, por decirlo así. Las dos frases lo que quieren decir es: el coronavirus es algo malo y yo me tengo que cuidar, pero al mismo tiempo te tengo que cuidar a ti. Yo no quiero que tú tengas esto que es malo. Y a través de esta frase estamos cuidándonos los unos a los otros. Y es que es bueno cuidarnos. Creo que esas son de las cosas buenas que nos ha traído esta pandemia, que nos estamos preocupando mucho unos a otros. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo se siente? Por ahí de repente escuchamos que alguien comienza a tener dolor de cabeza, ya se nos prende las luces de alerta, o escuchamos a alguien tosiendo y ya inmediatamente nos preocupamos. Esa es una cosa muy buena que nos ha traído esta pandemia, ese poder preocuparnos mutuamente. Pues creo que como iglesia estamos descuidando una preocupación por algo mucho peor que el coronavirus. Y hoy vamos a estar respondiendo esta pregunta. ¿Hay algo peor que el COVID-19 del que debamos cuidar a los demás?
Hay algo peor que esta pandemia, quizás de la cual nosotros nos estamos descuidando y estamos descuidando a los demás que están con nosotros en la iglesia. Hoy vamos a utilizar este texto para descubrir la respuesta. Y para recordar el contexto, recordemos que en esta segunda sección de la epístola, donde el autor está comparando a Jesús, ya no con los ángeles en los capítulos 1 y 2, sino a partir del capítulo 3, lo comienza a comparar con Moisés. El escritor comienza con esta exhortación en el versículo 1. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Jesucristo. Y es este llamado que Dios hace, el cual el escritor a los hebreos nos dicen: no te descuides, no te descuides de este llamado. Así que vamos a ver nuestro primer punto, que yo lo he titulado exhortación a no ignorar el llamado de Dios. Exhortación a no ignorar el llamado de Dios. Y está en los versículos del 7 al 11, que son tomados de una cita que está en el Salmo 95. El mismo Salmo que hemos leído al inicio de este servicio es el Salmo 95. Usted ya conoce los primeros 6 versículos. Venid, adoremos a Dios, aclamémosle, porque Él es el creador de todas las cosas. Este Salmo que nos llama a que nosotros nos regocijemos en Dios, termina con esta muy fuerte advertencia. Dice el Salmo 95, versículos del 7 hasta el final. Porque Él es nuestro Dios y nosotros ovejas de su prado, pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como en el día de Masá. En la escritura de Hebreos nada más se nos dice como en la provocación. Pero aquí vemos que el Señor se estaba refiriendo a lo que sucedió en estos dos lugares, Meriba y Masá. Téngalos en mente porque son muy importantes. Dice el versículo 9, ¿dónde me tentaron vuestros padres? Me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, este es pueblo ese es que divaga de corazón y no ha conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. El Salmo 95, como hemos dicho, es un llamado para adorar a Dios, pero también incluye esta fuerte advertencia. Este salmo en sí mismo es anónimo, según los titulares que tenemos en el libro de Salmos. Hay muchos salmos que dicen Salmo de David, Salmo de Asaf, pero este salmo no nos dice quién es el escritor. Pero inspirado por el Espíritu Santo, en Hebreos 4:7, el escritor de Hebreos le atribuye este Salmo 95 a David. Y entonces sabemos que el escritor humano es David. Pero para el escritor de Hebreos, a final de cuentas, el que está hablándonos acá no es David. Mira lo que dice en el versículo 7 de Hebreos 3. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo. ¿Quién está hablando en este salmo? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien le habló a los israelitas del tiempo de David cuando él escribió este salmo. Es el Espíritu Santo quien habló a los hebreos que leyeron o escucharon la carta que este escritor les hizo en el siglo I. Y es el Espíritu Santo quien hoy está hablando a tu corazón por medio de su palabra. Hermanos, esto es lo que el Señor quiere que entendamos. No es la palabra de un hombre, es la palabra de Dios. De allí la seriedad. Los israelitas no estaban dejando de escuchar a David. Los hebreos no estaban dejando de escuchar al escritor de Hebreos. Ni tú puedes dejar de escuchar a este humilde pastor que está delante tuyo. Estaríamos dejando de escuchar a Dios. Y la exhortación que se nos dice es clara. Si hoy
escucha su voz, no endurezcas tu corazón. Dios está hablando hoy. En los salmos, cuando David escribió este salmo, era un llamado para venir y alentar a Dios. Oigan, vengan todos, glorifiquen a Dios. Si escuchas este llamado hoy, no dejes que tu corazón se endurezca. Eso es en los tiempos de David bajo el Antiguo Testamento. Pero cuando llegó nuestro Señor Jesucristo y la revelación de Dios se hizo completa, nosotros hemos podido descubrir que la verdadera adoración a Dios se tiene que hacer. David estaba pensando en un tabernáculo con sacrificios animales, mas en Cristo Jesús, el que en la realidad nos ha mostrado que Él es el verdadero sacrificio y el verdadero tabernáculo donde nosotros debemos venir a dar nuestra alabanza y a dar nuestra adoración. Tenemos que venir hoy a Cristo, es lo que nos dice el versículo 1. Considerad a Cristo Jesús. Hermano, hoy el Señor nos está llamando a que consideremos el señorío de Cristo sobre todas las cosas, que no seamos como los israelitas. Porque si algo nos muestra este salmo, es que Dios llama, pero el hombre es responsable de la respuesta que va a dar frente a este llamado. El hombre puede endurecer su corazón. Aquí se nos dice, hermano, que dice que nosotros tenemos que tener cuidado que no se endurezca nuestro corazón. Este es un acto voluntario de una persona, no que ignora el llamado de Dios, sino que sí lo escucha, pero le da la espalda. No es como cuando, por ejemplo, tú le dices a tu hijo, oye, tráeme un tarro de leche, pero él no te llegó a escuchar y no lo hizo porque no te escuchó. Sino aquí más bien es cuando tú le dices a tu hijo, tráeme el tarro de leche, y él sí escucha, pero está tan entretenido en los videojuegos o está tan entretenido en lo que sea que no te quiere hacer caso. Ese es el tipo de rebeldía que estamos tratando acá. Una persona que escucha pero que no quiere hacer caso. De ahí nuestra responsabilidad, porque los que estamos escuchando la palabra de Dios somos tú y yo ahorita. Este acto de rebeldía ya había sucedido en los tiempos de David. Cuando el pueblo de Israel escuchó este salmo, ellos podían ver lo que había sucedido en el pasado, en la generación de Moisés. De cuando David vivió mucho tiempo atrás, vivió Moisés. Y esa es la generación que se formó como un ejemplo para todas las generaciones siguientes de lo que no se tiene que hacer. Ellos fueron liberados de Egipto y usted recordará cuando hicimos la serie de Éxodo que ellos estaban al pie del monte Sinaí y en el monte Sinaí se veía la presencia de Dios y Dios habló y ellos escucharon con sus propios oídos los 10 mandamientos. Pero inmediatamente después de eso, ellos dijeron en Éxodo capítulo 20, versículos del 18 al 20. Nos dice que todo el pueblo estaba a los pies del monte y veían como el monte humeaba y había relámpagos y sonidos de bocinas y todo el pueblo tenía un temor grandísimo y veía desde lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero que no hable Dios más con nosotros, para que no muramos. Y Moisés les dijo, no teman, porque para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros y no pequéis. El pueblo de Dios había escuchado la voz de Dios, pero el salmista hace referencia, dice que este pueblo escuchó la voz, pero ellos le tentaron en Meriba y en Masá. ¿Se acuerda que le dije que recordar esos dos nombres? Esos dos nombres son claves acá, porque son dos historias muy similares entre sí. Recuerde que Israel estuvo en el desierto 40 años. 40 años desde que salió de Egipto hasta que llegó a la tierra prometida. Y nos dice en Éxodo capítulo 17, ellos recién habían salido de Egipto.
Ellos recién habían visto las maravillas de Dios, como el Señor se queja en el Salmo y dice, y vieron mis obras. Sí, ellos habían visto las 10 plagas y cómo estas plagas, muchas de ellas, cuando Dios lo indicó, ni siquiera tocó a los israelitas, como por supuesto la Pascua, cuando todos los primogénitos murieron, excepto los primogénitos de Israel. Ellos habían visto cómo el mar se había partido y ellos pasaron por tierra seca y luego fue enterrado Faraón. Ellos habían visto cómo la columna de fuego y la columna de nube les había acompañado por el desierto. Ellos habían visto el maná descender para saciar su hambre. Pero en Éxodo 17 nos dice que llegan a un lugar que no había agua y comienzan a tener sed. Y entonces comienzan a pelearse. Nos dice en el versículo 3 que ellos comienzan a decirle a Moisés, ¿por qué nos has hecho subir para matarnos de sed? Y en el versículo 2 nos dice que comenzaron a altercar contra Moisés y le decían, danos agua. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Acá la tentación tiene que ver con negarse a aceptar lo que es más que evidente. Dios les había manifestado sus obras para que su corazón se rindiera a Él, pero estos se endurecieron y no querían rendirse a Dios, y muestra de eso es que estaban reclamándole de mala forma el agua para beber. Y entonces Dios mandó a Moisés que golpeara la roca. De la roca salió agua. Dios en su paciencia, hermano, yo los hubiera exterminado a todos, pero Dios en su paciencia les dio agua a su pueblo. Pero llamaron a aquel lugar Masá y Meriba. Los dos lugares que se nos menciona en el Salmo. Masá, que significa prueba, tentación, un lugar donde se está queriendo poner a prueba a Dios de mala forma. Si tú eres Dios, haz que suceda esto. No. Y el otro nombre es Meriba, que significa rencilla, pelea. Ahora, 40 años después de que el pueblo de Israel ha estado vagando en el desierto, tenemos otra historia que es prácticamente calcada en Números 20, donde el pueblo está a las puertas de entrar a la tierra prometida y nuevamente no tiene agua en un lugar llamado Cades. Y entonces escucha lo que dice el pueblo. Dice, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto para traernos a este mal lugar? Otra vez el pueblo quejando, mostrando que en 40 años su corazón no había cambiado en lo más mínimo. Ellos salieron rebeldes de Egipto y nunca ni en 40 años habían cambiado. Las dos historias están puestas no por casualidad. El hecho que una suceda al principio y otra suceda al final no es casualidad. Nos muestra entonces que este pueblo es rebelde. No quiere escuchar la voz de Dios. Su corazón se ha endurecido y no quieren seguir el mandato de Dios. Su actitud demuestra lo que hay en lo profundo de su corazón. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Míralo en el versículo 10 y 11 de Hebreos. Dice que Dios se disgustó con aquella generación, porque siempre estaban vagando en su corazón. Esto significa porque nunca han venido a mí, porque ellos no me aman, porque ellos siempre andan pensando en lo que no es correcto. No han conocido mis caminos. Y el versículo 10 dice, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Dios ha estado disgustado con este pueblo por 40 años. Y hermano, quizás usted diga que Dios más drástico, yo le voy a decir que Dios más paciente. Estoy seguro que usted y yo no tenemos la paciencia para soportar una persona así por 40 años. Pues nuestro Dios es rico en paciencia, pero Él está disgustado con el pecador. Y Él juró que no iban a entrar en su reposo. Aquí el reposo tiene que ver con la tierra prometida.
En este momento, la tierra prometida era lo que mejor representaba el reposo de Dios. Ellos en Egipto habían estado en esclavitud, en trabajos, en privados de libertad, habían estado lejos. Pero ahora, 40 años después, el Señor los está trayendo a Él. Y Él tenía por propósito introducirlos a la tierra prometida donde Él estaba. Ahí no iban a ser esclavos, iban a poder descansar de esas labores. Ahí ellos iban a poder experimentar la verdadera vida de comunión con Dios, como Dios había establecido desde el principio. Ellos iban a estar cerca, ya no lejos. Pero aunque este pueblo había nacido como descendiente de Abraham, no era pueblo de Dios. Y por eso Dios no les permitió entrar a su presencia. Así que el llamado que Dios está haciendo a través de este salmo es que solamente podemos confiar nosotros en Jesús. Considera a Jesús el sumo sacerdote, el apóstol de nuestra fe. Considéralo solo a Él. No vengas a nada más, no pongas tu confianza en nada más. Pero si tú sigues con un corazón incrédulo, se va a terminar endureciendo tu corazón. Y eso se va a manifestar en una desobediencia abierta al llamado divino que traerá como consecuencia el juicio de Dios. Ahora, si continuamos en nuestro estudio, veremos que el salmista no solamente quería informar a su auditorio de lo que había sucedido en los días de David. No, es que esta palabra tenía que ser real para ellos, también para sus días. Y entonces el autor de Hebreos va a hablar de cómo esta palabra rige también en el corazón de ellos y lo que la iglesia tiene que hacer al escuchar el llamado de Dios. Por eso es que yo he llamado al segundo punto, escuchando el llamado de Dios, entre los versículos 12 al 15. Nos dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos unos a otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes en Cristo, de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. El autor de Hebreos ahora se está preocupando por lo que va a ser la iglesia a la cual él se está refiriendo. Y él les está diciendo: ¿saben qué? Miren a los israelitas en el desierto. Miren lo que les pasó a ellos. Ellos fueron ejemplo y David los tomó como ejemplo para lo que su generación no debía hacer. Y ahora yo los tomo como ejemplo, diría el escritor de Hebreos, para que sepan lo que ustedes no deben hacer. Y ahora, hermano, la Biblia nos lo pone como ejemplo a nosotros hoy sobre lo que nosotros no debemos hacer. La generación que escucha esta advertencia tiene que tener cuidado. Ahora, quiero que note algo. El versículo 12 nos dice que puede haber un corazón malo de incredulidad. Esto es bastante serio, hermano. Estamos hablando de un corazón malo. Y cuando hablamos de personas malas, pues lo normal es que pensáramos en un violador de niños, o en un asesino, o en, no sé, en un terrorista, o en alguien de ese tipo. Pero no es a ellos a los cuales se está refiriendo acá el autor de Hebreos. Él no está hablando de los malos del mundo. ¿Sabe de quién está hablando él? De las personas que están en una iglesia, de las personas que escuchan la palabra de Dios a menudo, pero que su corazón se endurece a tal punto que no creen
en Jesús, a pesar de que pueden estar obedeciendo la ley, a pesar de que pueden estar estudiando la palabra, a pesar de que pueden estar participando en la oración, en el servicio, pueden estar diezmando, puede ser quien sea, pero en el fondo esta persona tiene un corazón malo de incredulidad. ¿Y cómo se demuestra esa incredulidad? Porque está negándose a seguir a Jesús con todo su corazón. Quizás tú que me escuchas hoy llevas años siguiendo a Cristo en el sentido de ir a una iglesia y conocer de Dios, pero a final de cuentas sabes que tu vida no está completamente rendida a Dios. Sigues queriendo hacer lo que te da la gana. Déjame decirte que eso es un corazón malo de incredulidad y tú tienes que escuchar el llamado de Dios porque hay una seria advertencia. Tienes que arrepentirte hoy. Tienes que arrepentirte, tienes que alejarte de ese corazón malvado, porque ese corazón solamente te va a traer juicio de Dios. Pero hay algo más que la iglesia tiene que entender. ¿Qué debería hacer la iglesia todos los días? ¿Sabe? Yo esperaría, si yo hubiera sido el autor a los Hebreos, quizás hubiera escrito algo parecido a esto. Así que, hermanos, viendo lo que sucedió a los israelitas en el desierto, que ellos no quisieron escuchar el corazón de Dios, entonces asegúrense de que cada uno de ustedes esté cuidando su propio corazón. No vaya a ser que tú seas un corazón malo, incrédulo, que te apartes del Dios vivo. Y creo que yo lo hubiera planteado así, en otras palabras, cada alma con su palma. Cada uno cuídese a sí mismo. Pero no es lo que nos dice el autor de Hebreos. El autor de Hebreos nos dice que nos debemos cuidar unos a otros. Mira en el versículo 13. Antes exhortaos unos a otros cada día. Esto significa, hermano, que hay una responsabilidad colectiva, una responsabilidad corporal como cuerpo de Cristo, de que ninguno de nosotros se endurezca con un corazón incrédulamente malo. Ninguno de nosotros y todos los demás estamos llamados a cuidarnos unos a otros. Como estamos diciendo al principio, tú escuchas a una persona, ay, me duele la cabeza, inmediatamente tú ya te pones alerta, ¿no? Te duele, ¿qué más sientes? ¿Has estado tosiendo? No sé, comienzas a preguntarle un montón de cosas. Pues lo mismo, hermano, nosotros tenemos que tener cuidado los unos de los otros. Tenemos que tener cuidado que los demás no vayan a endurecerse al comenzarse a deslizar de Cristo, a dejar de ver a Jesús como su único camino y comienzan a seguir otros caminos. Comienzan de repente a pensar que porque son muy buenos, ellos ya merecen el cielo, o comienzan a pensar que como saben mucho o porque están sirviendo en la iglesia ya tienen el cielo ganado. No, hermano, nosotros tenemos que cuidarnos. La presencia de este tipo de corazón incrédulamente malo en una iglesia se debe no solamente al descuido de ese hombre o esa mujer de su propio corazón, se debe al descuido de todos nosotros como cuerpo de Cristo. Todos nosotros nos hemos descuidado. Cuando alguno de nosotros cae, es por la culpa de todos nosotros. Pero la Biblia nos llama a que nosotros nos cuidemos unos a otros. ¿Y cómo vamos a cuidarnos? El versículo 13 nos dice, exhortándoos cada día unos a otros. El escritor de Hebreos está diciendo, cada uno de ustedes debe preocuparse por la salud espiritual de sus otros hermanos. De tal manera que cuando alguno se comience a apartar del Dios vivo, para poner su esperanza en algo más, debe recibir pronto. Por eso, hermanos, es la insistencia de ese hoy, de exhortarnos
hoy, esa insistencia de que no lo dejes pasar, que no dejes que siga avanzando el tiempo, que ves a tu hermano de repente cometiendo un pecado. Ya le diré de aquí a un tiempo. A veces en consejerías, hermanos, cuando tenemos una situación grave de algún hermano que está pecando y otro viene y nos dice, sí, pastor, porque yo hace tiempo que lo vi haciendo tal cosa. Y la pregunta es, ¿y qué hiciste? No, pastor, es que no, usted sabe que decirle algo. O no, pastor, no hay que juzgar. O no, pastor, es que no lo creí necesario. No, hermano, es que tú has participado en la dureza del corazón de tu hermano en su momento. Hoy debiste haberle exhortado. Es por eso que se nos dice, hermano, que no dejemos pasar nuestros enojos para que el diablo no gane, no gane lugar en nuestros corazones. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No solamente das lugar en tu corazón, sino que permites que el diablo gane lugar en el corazón del que se está alejando de Cristo. Se está dejando engañar por el pecado, se está extraviando al creer que el pecado es lo correcto y se comienza a alejar, y por eso necesita escuchar la exhortación hoy, porque tú no sabes, amado hermano, si esa será la última vez que esta persona, Dios le dará la oportunidad de escuchar su palabra. Tú no sabes si eres la última persona que Dios tiene establecido para que le lleve la exhortación antes que muera. Yo he escuchado el triste testimonio de cristianos que se arrepienten en lo más profundo de sus corazones porque vieron a alguien pecar y no le dijeron nada y luego descubrieron que había muerto. ¿Cuánto he escuchado que estas personas se arrepienten? Hermano, por eso hoy, si hoy escuchas su voz, hoy exhórtale. La exhortación para actuar no solamente es para el que ha caído, la exhortación para actuar es para todo aquel que está a su costado. Si tú ves a un cristiano caer, exhórtale hoy. ¿Por qué? Porque es la única forma que nosotros mantengamos firme en nosotros, es la única forma que tengamos la seguridad de la salvación de todos nosotros. Mira lo que dice el versículo 14 y 15. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo. En otras palabras, hemos sido salvados por Él, hemos sido unidos a Él. ¿Para qué? Con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. En otras palabras, Dios te ha salvado para que el final de tus días sigas manteniendo la misma fe que tuviste al inicio de tus días de cristiano. El cristiano tiene que cuidarse de nunca abandonar su fe. Y si tú ves a un cristiano alejarse, tienes que saber que ese no es el propósito de Dios. Dios no ha salvado a nadie para que se aleje. Dios no quiere que ninguno de sus hijos se aleje. Y es cierto que Dios es soberano y nadie nos va a arrebatar de las manos de nuestro Padre. Pero tú tienes una función allí para evitar que tus hermanos no sean arrebatados de la mano de tu Padre Celestial. Tú tienes una responsabilidad para evitar que tus hermanos no vayan a caer de la gracia de Dios. Dios los sostiene, claro que sí, pero los va a sostener a través tuyo. Por eso, hermano, tienes que tomar acción como corresponde. Un corazón incrédulamente malo puede estar en cualquier persona de la iglesia. Es por eso que tenemos la responsabilidad de cuidar de todos, que todos cuidemos de todos y que todos estemos firmes, exhortando a los que se apartan para que no caigan de la gracia. Hay entonces un llamado para la iglesia. Así es como tiene que actuar la iglesia. Mira el pasado, cómo ellos pecaron. Mira el presente, lo que tú tienes que hacer para que eso no vuelva a suceder. Pero hay un último punto que el autor de los Hebreos quiere que nosotros consideremos.
Y Él quiere remarcar lo que sucedió con aquellas personas en el desierto. Por eso Él nos invita a que nosotros volvamos a ver hacia atrás y veamos qué pasó con los que no escucharon el llamado de Dios. En los versículos del 16 al 19. Nos dice así: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? No fueron los egipcios, fueron los que salieron de Egipto por mano de Moisés, su propio pueblo. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado por 40 años? No fue con los cananeos o con los ismaelitas o no sé, con ninguna otra civilización de ese tiempo. Fue con los que pecaron, hablando de su propio pueblo, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Miles, millones de israelitas murieron. Se calcula que en esos 40 años murieron alrededor de 1.200.000 personas en 40 años que murieron. Versículo 18. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? No fue a los babilonios o a los pueblos idólatras. ¿A quienes le juró esto? Aquellos que le desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. El autor quiere terminar esta exhortación viendo el antecedente histórico. El principio que se maneja de fondo es este: Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. En otras palabras, como dice Malaquías capítulo 3, versículo 6, porque yo, el Señor, no cambio. Él no cambia. Lo que Él promete va a ser firme para la generación del desierto, va a ser firme para la generación de David, va a ser firme para la generación de los hebreos de la epístola y va a ser firme para nuestra generación. Lo que Dios quiere que nosotros veamos es que Él va a permanecer firme a sus promesas. Sean estas de bendecir a aquel que sigue a Cristo o de maldecir a aquel que le da la espalda a Cristo. Si tú hasta ahora has vivido de espaldas a Dios, tenlo por seguro que de morir en esa situación, tú no puedes esperar otra cosa sino la maldición de Dios en el juicio eterno por toda la eternidad. Valga la redundancia. Tú no puedes esperar otra cosa. Y eso es lo que el autor de Hebreos quiere que tú mires. Nos dice en el versículo 18 que él juró que no entrarían en su reposo. Y este jurar significa que Dios prefiere dejar de ser Dios antes de dejar entrar a una sola de estas personas en su tierra prometida. Dios prefiere abandonar su puesto como Dios. Dios prefiere dejar de ser el Dios glorioso antes de que uno de estos incrédulos entre a su reposo. Así de seria es esta situación, amado hermano. Y el mismo juramento que Dios tuvo para aquellos días es el mismo juramento que te da hoy. Si tú permaneces en tus pecados, de cierto morirás, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que es importantísimo que nosotros identifiquemos el corazón incrédulo. La forma como se presenta sigue este patrón según estos versículos. En el 16, los que salieron de Egipto escucharon a Dios, pero no le creyeron, fueron incrédulos. Y entonces le provocaron. En el versículo 17 nos dice que ellos pecaron contra Dios y Dios estuvo disgustado con ellos hasta que finalmente cayeron en el desierto. Y en el 18 nos dice que aquellos que le fueron desobedientes juró que no entrarían en su reposo. Hay esta cadena de hechos. Hay una incredulidad en el corazón. Nadie la ve. Dios sí. Pero los hombres nadie la ve. Tú puedes ser incrédulo en tu corazón que delante de nuestros ojos te ves exactamente igual como cualquier otro. Pero ¿dónde se muestra esa incredulidad? En que comienzas a rechazar la palabra de Dios. Sí, lo que Dios dice, bueno, está bien, pero yo lo voy a hacer como de esta manera.
Y eso te lleva a una desobediencia. Por eso, hermanos, es que si tú vives en una desobediencia activa, ten cuidado. Porque no es chiste. Dios jura que no va a entrar en el reposo de Él ninguno que sea de corazón incrédulamente malo. No, hermano. Porque por eso nos dice el versículo 19 que esa es la causa, el motivo principal. Porque ellos no entraron. No fue porque pidieron agua, no fue ni siquiera porque pelearon con Moisés. Fue porque tenían un corazón incrédulo. Así que la incredulidad, lo que Dios nos está advirtiendo acá. Incredulidad, no pienses en los que no conocen a Cristo, que están allá afuera, fuera de tu casa. No pienses en aquel familiar que sí, claro, ese es un incrédulo porque fuma, toma. No estamos hablando de los incrédulos que están dentro de una iglesia. Estamos hablando de aquellos que están tan cerca de la palabra, pero no la quieren creer, no la quieren aceptar, no la quieren amar. Prefieren amarse a sí mismos antes de que abandonarse así con tal de seguir a Cristo. Ellos no quieren dejar su yo, no quieren crucificarlo para seguir a Cristo. Y entonces, al igual que todos estos hombres, el incrédulo de nuestra época, lo que puede esperar es el juicio de Dios. Hermano, más real que el sol que tenemos, más real que tu presencia o mi presencia, te puedo decir que más real es el juicio de Dios sobre todos aquellos que permanezcan con un corazón incrédulo. Lo que te puede llegar a matar, hermano, no es el coronavirus. Lo que te puede llegar a matar eternamente es esa incredulidad en tu corazón. Por eso tienes que arrepentirte y venir a Cristo y pedirle perdón. Solamente hay una forma, hermano. La buena noticia es que si tú le has sido incrédulo, no tienes por qué quedarte de esa manera, pero tienes que abandonarte a ti mismo para creer solamente en Jesús, amarle a Él, porque Él es la propiciación por nuestros pecados. En otras palabras, todas las maldades que tú has hecho, todas esas incredulidades que has demostrado a través de sus obras y que te hacen reo de muerte, toda esa culpa fue cargada en la cruz sobre Cristo Jesús, para que si tú hoy vienes a Él en arrepentimiento y fe, puedas recibir el perdón de tus pecados, puedas recibir la misericordia de Dios, puedas llegar a ser verdaderamente salvo, para que ahora puedas permanecer en Cristo, que esa confianza que has recibido, esa fe que has recibido, permanezca firme hasta el final. Si tú te has alejado de Cristo, déjame decirte que nada te valió haber comenzado la carrera. Aquellos israelitas escucharon ellos mismos la voz de Dios y mira que murieron en el desierto. Así que ven a Cristo, porque es la única forma en que tú vas a ser salvo. No importa cuánto tú conozcas, no importa si fuiste bautizado o incluso si fuiste pastor de una iglesia. Si tú no estás en Cristo, ciertamente morirás. Pero si tú vienes a Cristo, no importa qué tan grandes sean tus pecados, Él te perdonará. Así que, hermano, ven a Cristo, ven a Cristo. Y entonces hallarás reposo, descanso para tu alma. Él lo dijo así: venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, venid a mí porque yo les haré descansar. Ven a Cristo, tú que has estado intentando entrar al cielo por tu propia cuenta. Ven a Cristo y Él te va a hacer descansar verdaderamente. Te va a dar el reposo, a como el Señor juró que los incrédulos no entrarían en su reino, en su reposo. Así juró que todos los que Él estén unidos a Cristo, un día entraremos en su presencia y ya disfrutamos de su presencia. Pero a la iglesia quiero recordarles que antes de pasar a lo de la iglesia, quiero leer esto. Al igual que el Israel en el desierto, todo corazón incrédulamente malo debe esperar el mismo resultado al no entrar en el reposo del Señor. Por eso, cuídense unos a otros. Y con eso quiero recordarte a ti, iglesia, la responsabilidad que tenemos de cuidarnos.
Hermano, ahora que estamos en cuarentena y que no nos podemos ver, la cuarentena no anula nuestra responsabilidad. Esto no dice, entre tanto de que no hay una pandemia, no se exhorten. No, hermano, sí debemos exhortarnos a pesar de la distancia, a pesar de que no estamos juntos, debemos seguirnos exhortando. Esto nos llama a ser más creativos porque la responsabilidad Dios no la ha quitado. Tú sigues siendo tan responsable por los demás miembros de la iglesia como si hoy nos hubiéramos congregado juntos. Por eso, amado hermano, es que tienes que ser creativo en las formas como te vas a relacionar con otros. ¿Te acuerdas que la semana pasada te había dejado para que llamaras a 4 familias de la iglesia y oraras por ellos y oraras con ellos y te preocuparas de ellos? Yo espero que lo hayas hecho, y si no, pídele perdón a Dios porque no me has desobedecido a mí. Has desobedecido a Dios porque el mandato de Dios es exhortarnos unos a otros. Así que esta semana tómalo otra. Si lo hiciste bien, vamos a volverlo a hacer. Y si no lo hiciste, tómalo en serio. Comienza a esta semana a preocuparte por tus demás hermanos. Y si ves a alguno alejarse, exhórtalo, llámalo. Y si no hace caso, ven y búscanos a nosotros por WhatsApp o por teléfono y dinos para que nosotros también participemos. Hermano, la pandemia no quita esta responsabilidad. Así que yo he propuesto dos nuevas tendencias para que nosotros recordemos nuestra responsabilidad. Yo cuido tu corazón y no corazones incrédulos. Hashtag yo cuido tu corazón, hashtag no corazones incrédulos. Con esto quiero que recuerdes que tú tienes la responsabilidad de cuidar a los otros.